Buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños y felicitaciones a la cooperativa. La verdad que es un honor tremendo esta invitación y estar compartiendo el día de hoy con ustedes. ¿Y por qué conciencia y esa separación de conciencia para las producciones sustentables? Nos acaba de hacer una alerta Máximo Osvaldo. Realmente tenemos que tomar conciencia para ser cada vez más responsables, pero también necesitamos entender que nos tenemos que apoyar cada día más en la ciencia para que las soluciones realmente den los resultados que necesitamos. Y bueno, escuchábamos a Daniel dando la bienvenida y lo escuchamos en muchísimos lugares, el enorme desafío que tenemos como productores para atender las demandas globales de un mundo que no solo crece en cantidad, en demanda en cantidad, sino también en calidad. Y cuando pensamos en lo que se refiere a la superficie cultivable, que es tremendamente limitada en el planeta, solamente un 3% de la superficie del planeta es apta para cultivos. Solamente el 3% del agua del planeta es dulce y de ese 3% el 70% lo usamos para agricultura, pensando en agricultura en absolutamente todas las producciones referidas que necesitan el agua dulce en todo el planeta. Tenemos el enorme flagelo del cambio climático, el enorme compromiso de ser parte de la solución y de no solo mitigar este problema, sino adaptarnos permanentemente, generando resiliencia para poder amortiguar los embates de este cambio climático. Y definitivamente tenemos un problema grande que ustedes en Uruguay tienen muchas ventajas, sobre todo comparados con nosotros, los países vecinos de la región del Cono Sur, pero también es un problema a nivel global la falta de planificación territorial. La planificación territorial se refiere no solo al correcto uso de la tierra, como nos advertía Osvaldo, de la necesidad de en qué suelo se puede hacer agricultura continua, en cuáles no, dónde se tienen que integrar los sistemas y definir de esa manera el mejor uso, sino también tiene que ver con una correcta urbanización, con un correcto diseño de redes viales, desde el camino rural más recóndito hasta la autovía o autopista más sofisticada, y también lo que tiene que ver con manejo de agua, no solo para abastecer a la población, sino también para manejo de cuencas, excesos y déficits. Y realmente es un déficit que es una escasez, la planificación territorial que venimos acarreando y que realmente la necesitamos. Pero nosotros también, yendo a una parte que nos entusiasme y que nos dé una palmadita en la espalda, a pesar de todas estas advertencias y a pesar de todas estas demandas globales que casi que asustan de todo lo que nos tenemos que hacer responsables, tenemos que tomar fuerza porque nuestros países, y en ese sentido Sudamérica es un ícono a nivel global, nos anticipamos a todos estos desafíos, porque nosotros hace más de 30, 40 años, depende de la región que estamos, nos dimos cuenta que teníamos que abandonar un paradigma de deterioro donde generación tras generación se entregaban los recursos en peores condiciones y dimos un paso revolucionario donde elegimos a un paradigma de cuidado, un paradigma que tome conciencia del deterioro, que decida recuperarlo, mantenerlo y, ¿por qué no, soñar y comprometernos en ir mejorándolo? Que sin lugar a dudas la siembra directa fue el puntapié inicial, pero que requiere de un sistema holístico, también nos lo advertía Osvaldo, y fundamentalmente en mejora continua, en monitoreo y mejora continua, diría yo, porque muchas de las tecnologías y herramientas que utilizamos en forma permanente las debemos monitorear porque quizás empiezan a mostrar efectos adversos que los tenemos que reconocer rápidamente para eliminarlos del sistema y que esa eliminación sea masiva.
Y si reconocemos estos 30, 40 años, depende de cada una de las situaciones, de los logros, y realmente son enormes. El control de la erosión fue altísimo, la mejora en el uso de eficiencia del agua también, la disminución del uso de combustible de origen fósil, lo que implica una drástica disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, también es altísima y se sigue incrementando. Ese famoso secuestro de carbono en el suelo que nos ayuda a mejorar todas las propiedades del suelo y fundamentalmente a un ciclaje de nutrientes permanente, fundamentalmente por una actividad microbiana también en crecimiento. Empezamos a tener mayores rendimientos, pero lo que fue mucho mejor es empezar a tener más estabilidad de esos rendimientos. Tuvimos menores costos y definitivamente eso nos ayudó muchísimo a una adopción masiva. Y es todo un planteo y un sistema que necesita de capacitación permanente. Quizás tenemos un poco más de tiempo disponible, pero ese tiempo requiere de una alta y permanente capacitación. Y una vez más, volvemos al apoyo de la ciencia y quizás la biotecnología como ciencia más promisoria en su más amplio espectro, también otra rama de la ciencia que viene avanzando vertiginosamente para darnos respuestas y herramientas para este camino de apuntar a la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad pensamos no solo en lo económico productivo, sino en ese cuidado ambiental y fundamentalmente en el desarrollo social, en el desarrollo de las comunidades en las que vivimos, no solo cuidándolas, sino permitiendo que haya cada vez más mejor y mayor calidad de vida. Y también recordar las buenas prácticas, la importancia de las buenas prácticas, lo importante de la no remoción y cobertura de los suelos, de la rotación de los cultivos, esta rotación que nos hablaba Osvaldo, que no solo es en diversidad, sino también en intensidad, esa famosa intensificación sustentable que hoy sabemos que si la manejamos correctamente y adaptada a cada situación en particular y aprendemos que el uso masivo de tecnologías nos juega en contra, sino que tenemos que adaptarla a cada lote en particular, es fundamental tenerlo, es la famosa intensificación sustentable que nos permite también apuntar a producir cada vez más con menos recursos, la necesidad de esa nutrición estratégica y balanceada, con un manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, no aplicaciones por aplicar, con uso de fitosanitarios correctos. Usamos el término fitosanitarios porque incluye a los productos agroquímicos de origen sintético y también a los productos de origen biológico que están cada vez más en crecimiento. Y bueno, lo mismo podríamos hablar de todo lo referido a la ganadería, que no me animaría a tocar el tema con tanta eminencia acá en el panel. Y bueno, también la irrupción en los últimos años de los cultivos de cobertura o los cultivos de servicios, que en los lugares donde el ambiente o la situación o la coyuntura no da para un cultivo comercial, poder apuntar a esto de tener los suelos cubiertos con cultivos verdes todo el año para brindar los distintos servicios, ya sea de cuidado del suelo, de manejo eficiente de agua, de ciclaje de nutrientes, control de malezas, enfermedades, plagas. Y definitivamente en los últimos años también tenemos una oportunidad superadora en todos nuestros esquemas y nuestros sistemas de producción, que lo tenemos de la mano de la agricultura molecular. Una vez más, la ciencia con sus avances para poder dar cada vez más respuesta a las demandas de la humanidad, nos da la posibilidad de elegir
qué sistemas, qué cultivos elegimos para producir de acuerdo a para qué vamos a transformar la biomasa que producimos. Entonces, nosotros podemos producir alimentos, por supuesto, podemos producir bioenergías, podemos producir biomasa para fibras, pero también hoy podemos producir biomasa para transformación en bioplásticos, en biomateriales, en biopolímeros en general, en soluciones para la salud humana. La ciencia nos está dando la posibilidad de poder producir en cultivos que tengan tolerancia a la salinidad, a la sequía, a un montón de diversas adversidades que tenemos que ponen en riesgo a nuestra producción. O sea que, una vez más, tenemos más a nuestro alcance para profundizar este camino de mejora. Y esto lejos de considerar que tenemos recetas acabadas y de que recorriendo todos estos años que nuestros países compartimos de recorrido en esta concientización, insisto, lejos, bueno, después de Osvaldo no es necesario recalcarlo tanto, pero no tenemos recetas acabadas y la ciencia evoluciona vertiginosamente. Entonces, la necesidad de investigación aplicada, la necesidad de que científicos, técnicos, productores trabajemos juntos investigando a campo las distintas problemáticas que tenemos es fundamental, porque si no, no tenemos tiempo en aplicar las soluciones y hacerlas de manera compartida, no solo con los que están investigando, sino con el resto, porque, insisto, el avance científico-tecnológico ya hoy no alcanza los 2 años y entonces si no trabajamos de esta forma y en forma permanente, no tenemos la posibilidad de implementar reales soluciones que nos den certeza de esta mejora continua. Y también el apoyo a los sistemas integrados. Por supuesto que hay lugares donde la agricultura continua en un sistema bien ajustado de buenas prácticas y tecnologías adaptadas puede funcionar, pero los sistemas integrados con distintas producciones realmente frente al enorme avance de lo que es el cambio climático, hacia el enorme avance de lo que es la volatilidad de los mercados globales, nos dan una capacidad de estabilidad muy superior y también de alguna manera nos permite estar aprovechando y poder implementar el uso de tecnología de máximo nivel. Sin lugar a dudas, caminos que tenemos que recorrer cada vez más, una vez y otra vez aprovechar a recalcar la importancia de cómo a través de la ciencia es donde encontramos estas soluciones para respuestas reales. Y en este camino de mejora continua y de disrupciones y irrupciones, donde tenemos cada vez más herramientas también para hacer las cosas bien. En los últimos años la irrupción de las AgTechs es realmente masiva, es impactante. Nuestros países también son reflejo de lo que esto significa y estas tecnologías nos dan la posibilidad de hacer más horizontal aún nuestro rubro, con más posibilidades para todos, con más alternativas de ir diversificando los esquemas productivos y los sistemas para los distintos ambientes en particular y también en este camino de producir más con menos, de utilizar los recursos de manera mucho más eficientes. Y de alguna manera hoy en el mundo hay 2 agendas que rigen las relaciones de todos los países, los acuerdos, las vinculaciones, las responsabilidades. Y para los países que somos agroalimentarios, la exigencia es muchísimo mayor. Una de las grandes agendas es el Acuerdo de París de diciembre de 2015, donde prácticamente todos los países del mundo firmaron este acuerdo y donde cada uno de nuestros países tiene un compromiso de contribución para la disminución de las emisiones.
Y bueno, vamos a ir viendo. Nosotros realmente a París llegó la agricultura en 2015 como la peor señalada como causante de las emisiones de calentamiento global. Y sin embargo pudimos revertir con ejemplos, con experiencias que tenemos y fundamentalmente en nuestros países del Cono Sur, de que la agricultura realizada, hablo de agricultura para todas las producciones, ¿no? Realizada bajo estas prácticas y tecnologías que nosotros defendemos, puede ser parte de la solución. Y de esa manera, esta gran agenda pasa a ser un compromiso más para nosotros, pero también una tranquilidad de que estamos en el camino de poder brindar soluciones. Y la otra gran agenda que rige a nivel global es la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y podríamos decir que de 17 objetivos, 11 prácticamente nos dan en el corazón de lo que nosotros hacemos, pero en definitiva estamos involucrados en los 17 y estoy convencida que absolutamente todos nosotros los que estamos involucrados en la agroalimentación, en la agroindustria, estamos compenetrados y comprometidos con profundizar este camino de estos objetivos que no son ni más ni menos para bienestar de toda la población mundial en general. Y para reforzar este camino, para darnos ánimo de lo bien encaminados que estamos y la necesidad de profundizar y redoblar nuestro compromiso en este sentido, les quiero compartir este trabajo que se hizo en Argentina con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Realmente prácticamente no existe un trabajo así a nivel global. Tenemos mucho conocimiento del suelo para arriba, pero poco conocimiento del suelo para abajo, o sea, sigue siendo una gran caja negra y sobre todo para nosotros, nuestros países, con esta revolución en las formas de producir que venimos llevando. Y entonces, más de 12 unidades de investigación público-privadas trabajaron juntas con el liderazgo de Luis Gold de la Universidad de Quilmes, Rizobacter como compañía proveedora de insumos específicos de microbiología de suelos, el grupo Romagnoli aportó los campos en distintas regiones y APRESID como ONG. Se estudiaron durante 4 años suelos vírgenes, suelos con prácticas agronómicas sustentables y suelos con prácticas agronómicas no sustentables. La verdad que la variedad de resultados que se logró es tan grande que ahora va a comenzar una nueva etapa de este estudio y cada uno de las líneas de trabajo va a abrir su propia línea de trabajo para poder profundizar y conocer más. Pero si les tuviera que resumir, les diría que los suelos con prácticas agronómicas no sustentables no tienen nada estadísticamente en común con los suelos vírgenes, prístinos, naturales. Los suelos con prácticas agronómicas sustentables tienen muchísimo en común con los suelos vírgenes, pero también siguen teniendo muchísimo en común con los suelos con prácticas no sustentables. Lo que, una vez más, es una enorme alerta para que tomemos conciencia que lejos de tener soluciones acabadas, tenemos que profundizar ese camino de mejoras continuas. Y en este estudio hay 3 líneas de trabajo donde se va a profundizar mucho, porque hubo muchos resultados donde mostraron que las prácticas agronómicas sustentables, emulando la naturaleza, lo que nos da es la posibilidad de tener muchísimos microorganismos que actúan como promotores de crecimientos naturales, otros que actúan como controladores naturales de patógenos de suelo y por el otro lado muchos otros microorganismos nos dan la posibilidad de tener más disponibilidad de nutrientes que de otra manera no los tendríamos en el suelo, solamente como alguno de los ejemplos de las líneas de trabajo que se van a profundizar. Y si esto no alcanzara para tomar conciencia, podríamos recordar que en esa cucharada de suelo hay más microorganismos que habitantes en el planeta completo, como para tener máxima conciencia del cuidado que tenemos que tener de ellos. Y nuestros países también comparten la participación en organismos globales y en iniciativas globales
donde el foco está justamente en el cuidado del suelo y en el cuidado de todo el ambiente para poder dar respuesta cierta a esas demandas que revisábamos de la humanidad en general a la agricultura. Y también lo resumió Osvaldo, pero si nosotros pensáramos que esta manzana es el planeta Tierra, decíamos que solo el 3% de la superficie terrestre, o sea, 1.500 millones de hectáreas, son aptos para ser cultivables. Sería este círculo verde que no está en proporción, porque si no prácticamente no lo veríamos, y lamentablemente solamente de ese 3% de la superficie del planeta, hoy ya ese 10% subió al 11%, pero solo el 11% de la superficie del planeta está en un sistema de agricultura de conservación, como se dice en el mundo, porque realmente la adopción de siembra directa como no remoción de cultivos es muy baja, es más baja aún. La agricultura de conservación contempla algún tipo de labranza vertical de alguna manera. Así que fíjense, frente a tanto reclamo que hay de cuidado ambiental, qué rápido y qué fácil tendríamos una parte, al menos, de solución, y qué importante es nuestra región, con nuestra experiencia, nuestra trayectoria, errores y aciertos, poder aportar a nivel global, pensando en la cantidad de iniciativas que estamos participando a nivel de nuestros países. Y justo en el periodo que Osvaldo nos alertaba, un grupo de científicos europeos hizo una revisión de cómo habían trabajado entre 2001 y 2012 los distintos países controlando la erosión de los suelos. Y fíjense cómo estamos los 4 países más importantes de Sudamérica relacionados a la provisión de alimentos a nivel global. O sea, más allá de que tenemos una alerta grande, tenemos también un incentivo grande que estamos recorriendo un camino, que tenemos que reconocer nuestros errores y que tenemos que revertir la situación rápidamente para que este camino de liderazgo lo podamos mantener y sobre todo profundizar. Cuando nos comparamos los 9 países más competitivos en el rubro agroalimentario, también otra vez nuestros países están muy bien posicionados. Y cuando vemos las distintas variables que tienen que ver con indicadores y huellas ambientales, como ven, cuanto más colorado, más problemático, y más verde, con menor nivel de problemas. Acá están las distintas variables, como no solo erosión de suelo, sino fertilización nitrogenada, fosforada, uso de plaguicidas, las emisiones por deforestación, por el sector agropecuario. Si vemos a Uruguay, realmente no tiene en ninguna de las situaciones un indicador complejo como tienen otros países en color rojo. Otra vez, no para sentirnos tranquilos, sino para estimularnos y darnos cuenta que somos capaces. Y cuando nos analizamos como grupo sudamericano, como gran despensa global que somos los 4 países, pensando que nuestros 4 países somos responsables de dar respuesta al 40% del incremento de demanda global que vamos a tener de acá a 2050, como ven, una vez más, la huella hídrica no llega a 1%, y de la misma manera la huella de carbono medida con nuestras exportaciones. Seguimos en este camino de estimularnos para mejora. Este es un mapa que muestra las emisiones de dióxido de carbono de origen fósil, y también podemos ver la enorme diferencia que hay entre hemisferio norte y hemisferio sur, y cómo están nuestros países. Y bueno, ustedes incluso mucho mejor posicionados que mi país, por ejemplo.
Y volvemos a los retos de la agricultura global, donde arrancábamos esta conversación. Y le tenemos que agregar a esta demanda el desecho de alimentos. Nuestros países no escapan a la normal del mundo. Hoy a nivel global se desechan 30% de alimentos. Ese 30% de alimentos se produce de la misma manera que los que se consumen, o sea, con el mismo costo. Y también están relacionados con la población que es más exigente de cómo debería producirse. Así que ahí tenemos un doble trabajo de disminuir la producción, pero también de hacer evidente cómo producimos. Veíamos a través de la agricultura molecular cómo podemos transformar la biomasa que producimos, y también nuestra actividad nos da la posibilidad de hacer una transformación permanente de todo lo que producimos para reducir al mínimo los desechos y ese círculo perjudicial que nos hablaba y nos alertaba Osvaldo, poder transformarlo en un círculo totalmente virtuoso, incluso con más posibilidades para todos. Pero tenemos otra gran amenaza y son los movimientos anticiencia. Los movimientos anticiencia que bajo el nombre de pseudoambientalismo presionan a los decisores políticos, asustan a la población en general con desinformación o falta de conocimiento. Y es muy riesgoso. Estas últimas semanas tuvimos ejemplos enormes de lo que implica un mensaje apocalíptico si no está acompañado de un mensaje de la ciencia y con posibles soluciones para revertir esas alertas que también son necesarias. Y estos movimientos anticiencia necesitan de una actitud completamente diferente nuestra. Muchísimos de nosotros podremos decir somos productores, no tenemos que ser comunicadores también, pero sí, la verdad que la amenaza enorme que implican estos movimientos requiere que nos transformemos en comunicadores, que contemos lo que hacemos, que mostremos, que cada uno elija la forma en que hacerlo, porque realmente el mundo está transformándose en una demanda donde quiere saber cómo se originan, donde hay una confusión grande entre lo que es saludable e inocuo con lo que no es, en la necesidad de los cambios de comercialización de toda la producción. Tenemos también la oportunidad de contar a través de nuestras historias a los consumidores de cómo es la forma y nuestro compromiso, y también de todo lo que involucra desde antes de llegar al campo, todo lo que utilizamos, insumos y procesos y su transformación. Lejos de verlo como una amenaza, es una gran posibilidad para nosotros, y esta es una posibilidad de empezar a transitar el camino de la certificación, de la trazabilidad, de poder estar aliados entre todos los eslabones de la cadena y poder hacer las cosas bien absolutamente todos, y de alguna manera que cada uno desde su rubro y responsabilidad nos exijamos mutuamente y poder acceder a esa excelencia en cada uno de los eslabones. Y esto necesita de políticas públicas claras, de mediano o largo plazo, y es casi una falta de respeto que lo diga yo acá en Uruguay, que ustedes son un país que nos muestran todo el tiempo eso, el hecho de que el ministro esté acá sentado y no que venga a saludar y se vaya. Realmente es tremendamente ejemplar para nosotros, y ustedes están muy bien posicionados en este sentido y trabajando juntos para esas políticas, pero en países como Argentina necesitamos profundizarlas definitivamente para poder comprometernos con este camino. Y toda esta propuesta necesita cambiar diametralmente un esquema histórico de funcionamiento, donde las decisiones se analizaban por su resultado económico y pasaban por una decisión política, un marco legal, sobrevolaban una ética y muy al final se pensaba en el impacto ambiental y social. Hoy esta posibilidad de que ganemos todos
y que mejoremos todos juntos, necesita una reversión absoluta donde el primer análisis tenga que ver con el impacto ambiental, de dignidad humana, de desarrollo social, con un marco ético que nos involucre a todos, con la legislación y normativa necesaria, con una política adecuada para poder implementarlo y, por supuesto, que tiene que tener un resultado económico para que sea viable y seguir creciendo entre todos. Tenemos una oportunidad enorme en nuestras manos de trabajar a nivel local, de trabajar a nivel regional incluso para poder tener un posicionamiento global definitivo. Y sin lugar a dudas que la única posibilidad de poder abordarlo es de que trabajemos juntos. Cada uno, por supuesto, en su propio país, pero también tenemos la enorme posibilidad de hacerlo juntos y darle más y mejores posibilidades a nuestros países y a la región en su conjunto y, por supuesto, al mundo entero. Muchísimas gracias.